Hablando de prisiones, pero ahora desde otra perspectiva, que es la perspectiva de los funcionarios. Queremos conocer, pues bueno, cuál es la situación de estos trabajadores, de los funcionarios de prisiones y los problemas a los que se están enfrentando desde que existe esta pandemia de la COVID-19. Nos vamos a ir hasta el puerto de Santa María. Allí se encuentra mi compañero Natanael Bello, concretamente en Puerto 3. Buenos días, Nata. Cuéntanos, ¿con quién estás? Sí, compañera, hasta los accesos hasta la puerta del centro penitenciario de Puerto 3, aquí en el puerto de Santa María, y nos hemos trasladado y estamos con Ángel Luis Perea, delegado de prisiones de CESIF, y a quien agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana en Ángulo Abierto. Un saludo, gracias, buenos días. Bueno, Ángel Luis, estamos hablando de una situación de pandemia, de una situación extraordinaria, y estamos hablando también de una situación extraordinaria que se vive normalmente en los centros penitenciarios. ¿Qué circunstancias estáis encontrando funcionarios, tanto de población reclusa como funcionarios, en esta situación de pandemia y sobre todo con todo el tema de control de contagios de la COVID? Bueno, por supuesto es una situación extraordinaria, aparte de la excepcional por el tema del COVID y del coronavirus en la sociedad. Tenemos un doble confinamiento. En las prisiones la gente está confinada por orden judicial, pero al mismo tiempo también está confinada ahora mismo por una situación de pandemia. Desde el 26 de octubre se cortaron las comunicaciones aquí en la provincia de Cádiz. Luego la Secretaría General ha determinado el cierre durante 3 semanas, que se levanta el día 30 de noviembre, la suspensión de las comunicaciones extraordinarias, los vis a vis familiares e íntimos. Solamente se permiten los locutorios a través de cristales con 2 personas, que generalmente tienen que ser de la misma familia o del mismo núcleo familiar, y el resto de situaciones como permiso también se han suspendido. Lo único que echamos en falta de la Secretaría General es que las conducciones, la orden de internos que van cambiando de centro penitenciario y que nos vienen de otras comunidades autónomas, como nos pasó el mes pasado con un interno que venía de Soto de Real y que fue positivo, lo que conlleva evidentemente que por parte de la Secretaría General no está adoptando todas las medidas a tener en cuenta para evitar que el virus entre dentro de una población que es altamente, digamos, peligrosa en cuanto a su situación de estar dentro de una prisión y que la mayoría padece enfermedades. Estamos hablando, evidentemente, pues la prisión en el centro penitenciario, que no sé, voy a tirar un poco también de imaginario, ¿no?, colectivo, que se pueden pensar muchas de las personas en casa que quizás es más fácil, al estar ya confinados dentro de un recinto, controlar el virus y tener los medios, ¿no? No sé si es así o estáis encontrando con dificultades. La teoría, evidentemente, quiere decir eso, pero evidentemente una prisión sigue teniendo entrada hacia el interior de la prisión, con lo que conlleva, evidentemente, una peligrosidad, además de lo que hemos mencionado anteriormente, que la población penitenciaria de por sí, la mayoría de los internos es una población potencialmente peligrosa en cuanto a las enfermedades que padecen de inmunodeficiencia, de la drogadicción, etcétera. Entonces, la posible entrada del virus debemos de intentar minimizarla, y hemos adoptado una serie de medidas en los centros penitenciarios, pero que por parte de la Secretaría General, y en este caso CESIF, lleva desde el principio de la pandemia poniendo encima de la mesa una serie de medidas como los arcos de desinfección al comienzo de la pandemia y la restricción de las comunicaciones, de los permisos, sobre todo de las conducciones, que es lo más peligroso, internos que han comunicado en otras comunidades autónomas y que son trasladados sin esperar un tiempo de cuarentena o sin realización de algún tipo de prueba, ya sea a través de test rápido o a través de una PCR. Y esa problemática ahora mismo en prisión es doblemente peligrosa, porque evidentemente la entrada del virus en un sitio donde la gente está confinada y donde los espacios son multitudinarios, son cerrados, y que solamente en algunos casos donde hay una población minoritaria, como módulos de enfermería o módulos de aislamiento, pero el resto de módulos está sobrecargado, que es lo que pasa en los centros penitenciarios, tenemos una sobremasificación, pues evidentemente podría cundir el pánico en un momento dado si un módulo entero quedara confinado, como pasó en el mes de octubre en Puerto 2. Te quería preguntar ahora mismo por eso, datos. ¿Tenemos datos de reclusos y reclusas también que han contagiado? También incluso también personal, funcionariado que haya sido contagiado en estos meses de pandemia. Los datos afortunadamente todavía no sobrepasan las tasas y los números que indican los marcadores epidemiológicos.
Aproximadamente tenemos en torno a unos 30 internos en las 5 prisiones de la provincia de Cádiz, donde mayoritariamente en Puerto 2 un módulo tuvo que quedar confinado a través del contagio de un interno que provenía del área de panadería y que propagó, digamos, en este caso el virus a través del módulo de destino de Puerto 2, quedó confinado con 23 internos y alrededor de unos 30 internos en los 5 centros. Y en cuanto al personal funcionario, aproximadamente son 10 o 12 funcionarios los que actualmente están diagnosticados como positivos a través de PCR, pero lo lamentable de la situación es que llegan al término de los 14 días después del positivo y no realizan los PCR. Es más, ni tan siquiera hay un protocolo verdadero y efectivo entre el Ministerio del Interior, las mutuas privadas o la Seguridad Social para poder diagnosticar el positivo de un compañero o compañera que bien haya sido en su situación personal o laboral el que haya podido recibir el COVID. Es decir, que nos sentimos totalmente desamparados porque pasan los días y un funcionario que tiene síntomas o que es asintomático pero que ha estado en contacto estrecho con otro compañero positivo, no se le diagnostica ni se le hace la prueba, con lo cual crea una incertidumbre ya no solamente hacia la propia persona, sino hacia su familia y hacia el resto de compañeros y por ende la población penitenciaria, porque algún compañero podría estar ahora mismo siendo positivo asintomático dentro de la prisión. Os reivindicáis y os quejáis de que no existe un cumplimiento de un protocolo exhaustivo, ¿no? Que no tenéis claro qué hacer en el momento en el que se produce un caso de contagio, no un positivo. Evidentemente falta un protocolo decidido por parte de la Secretaría General y del Ministerio del Interior. Se tiene dado a que a través del Servicio de Prevención se comunique, que es a nivel regional. Eso pasa a la mutua del trabajo, ASPI de Asepello, que es quien está encargada, en virtud de contrato con la Secretaría General, de la realización del seguimiento y control de los casos positivos. Pero ahí se queda, nadie toma cartas en el asunto, se ha puesto en conocimiento hasta del subdelegado de gobierno, José Antonio Pacheco, de la provincia de Cádiz, y nadie toma cartas en el asunto a ver quién es el encargado de realizar el PCR a cualquier compañero que haya tenido o bien síntomas o contacto estrecho con otro positivo. Estamos hablando, Ángel Luis, de algunas reivindicaciones que vienen evidentemente desde antes de la pandemia, ¿no? Y vamos a hablar, bueno, de la falta de reposición de las jubilaciones, ¿no? Que por cada 3 jubilaciones hay una reposición, ¿no?, en el número de plazas. También evidentemente eso produce una reducción de oferta de empleo, de trabajo, de plazas, y la falta de preparación, protección ante los peligros del trabajo diario, la edad media de los funcionarios que justamente al no renovarse se está reivindicando, y también un poco que el cómo afrontar situaciones de riesgo, de peligro, con una edad media del funcionariado alta, ¿no? Que no existe esa renovación. La situación de la previa, entre otras cuestiones, ¿no?, que también planteabais, esa situación previa a la pandemia, ¿cómo se ve ahora mismo? Porque incluso las plazas que se avisaron de que se iban a sacar, ¿no?, la oferta pública de plaza, tampoco a lo mejor sabemos si se va a cumplir. Tendríamos un programa muy largo si dedicáramos ahora mismo desde el punto de vista sindical a todas las deficiencias que tiene el sector penitenciario en España y en la provincia de Cádiz. Evidentemente tenemos que extraer la situación y aplicar un resumen. La oferta de empleo público sigue siendo deficitaria. Han sacado 900 plazas para el próximo año, pero evidentemente las de este año no se han sacado. Entonces es una oferta de empleo público que digamos que el gobierno se ha saltado. Tenemos más de 3.500 plazas en toda España de déficit. Estamos hablando de casi en torno al 15 o el 20% del personal en España, con una edad en media que ronda los 52, 53 años. Pero es que hay centros del norte de España que su edad está próxima a los 60 años. Quiere decir que en menos de 5 años se van a jubilar. De hecho, hay centros penitenciarios en el norte de España que prácticamente pasan a situación de jubilación forzosa entre 20, 30, 40 y 50 compañeros por centro, centros pequeños. Centro como este, que tiene 500 funcionarios, está por debajo de las ratios que se tiene que tener, aparte de una mala praxis, porque la sobremasificación que dijimos antes, en torno a 1.200, 1.300 internos, cuando está diseñado un centro tipo para 1.008 plazas. Eso quiere decir que evidentemente falta personal.
No solamente falta personal, sino que faltan medios, porque faltan medios de protección. No estamos todavía nombrados como condición de agente de la autoridad, que llevamos reclamando los meses, tanto al gobierno saliente antes del PP como al entrante del PSOE, que lo publicó en el mes de septiembre en la agenda de la mesa del Parlamento, pero lo retiró. Se está estudiando a través de una mesa de trabajo la Secretaría General junto con los sindicatos de la creación no solamente de la condición de agente de la autoridad, sino del principio de indemnidad, para que cuando seamos agredidos, las personas insolventes, evidentemente, sea el Estado quien asuma esa responsabilidad y nos ponga una defensa jurídica en condiciones a través de la abogacía del Estado. Y faltan medios personales y medios materiales, porque no hay una formación específica en todos los ámbitos, ni en el tratamiento ni en la seguridad. Los compañeros se tienen que estar buscando la formación personal, de defensa personal en la calle, porque no hay plaza ni hay cursos suficientes. No tenemos una escuela de estudio penitenciario para poder llevar a cabo cursos de reciclaje en condiciones. Y eso se agrava, me imagino, la situación actual se agrava un poco más, o por lo menos se evidencian más esas carencias que denunciáis. Evidentemente, hay conatos de violencia y de agresividad dentro de las prisiones a diario. Tenemos en los medios de comunicación, sale prácticamente a diario una agresión diaria en las prisiones de toda España, incluidas las de la provincia de Cádiz. Y eso evidentemente traducido a situaciones excepcionales como la que vivimos ahora, en momentos puntuales muy nerviosos, como al comienzo de la pandemia, que hace que haya en un módulo salte la chispa y haya un brote de violencia desmesurada. Y evidentemente los funcionarios tenemos que actuar sin el personal suficiente y sin los medios adecuados para evitar ese tipo de agresiones. Perfecto, y pues muchas gracias, Luis, por atendernos, por estar con nosotros esta mañana aquí en Onda Cádiz y en Ángulo Abierto. Un saludo, gracias, buenos días. Y compañera, nosotros vamos ahora, nos volvemos para los estudios de Onda Cádiz y bueno, desde aquí despedimos desde la puerta del centro penitenciario, de la prisión de Puerto 3. Pues muchísimas gracias, Natanael, y tener cuidadito con el coche, que hay mucha niebla. Nosotros hemos terminado la primera parte de Ángulo Abierto. Nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y volvemos enseguida con otro tema de intensa actualidad como es la industria auxiliar. Hasta ahora.